Bienvenidos al podcast MVAC. Hoy nos hacemos una pregunta que parece sencilla, pero que esconde una complejidad enorme. ¿Somos realmente la especie más inteligente del planeta? A primera vista, la respuesta parece obvia. Somos los únicos que nos hacemos esta pregunta, así que nuestra capacidad cognitiva debe superar a la de cualquier otro animal, ¿verdad? Pero antes de saltar a conclusiones, tenemos que hacernos otra pregunta fundamental. ¿Cómo definimos y medimos la inteligencia? Ya Homero, en la Odisea, decía que la inteligencia es un regalo que no todos poseen. Y aunque eso sigue siendo cierto, no nos aclara mucho. En los años 20, el psicólogo Edwin Boring dijo que la inteligencia es simplemente lo que miden los tests de inteligencia. Más tarde, Ulrich Neisser, el padre de la psicología cognitiva, la describió como la suma de los atributos de una persona que consideramos inteligente. Aunque suene un poco circular, esta última idea tiene bastante aceptación. Reconocemos a las personas inteligentes y usamos lo que nos permite identificarlas como medida de su inteligencia. A menudo, los genios se reconocen y admiran mutuamente, incluso si vienen de campos totalmente distintos. Pensemos en Buñuel, Dalí y Lorca, que coincidieron en la residencia de estudiantes de Madrid durante la Edad de Plata de la cultura española. Los tests de inteligencia nacieron a principios del siglo XX gracias a Alfred Binet y Theodore Simon. Su objetivo original era identificar a alumnos con dificultades de aprendizaje, pero pronto se convirtieron en la herramienta estándar para medir la inteligencia. El problema es que la inteligencia no es como el peso o la altura, no tiene una sola dimensión. Por eso se crearon baterías de tests que evalúan distintas funciones, como la inteligencia verbal, el razonamiento o la visualización espacial. Como los resultados en estas áreas suelen estar relacionados y se mantienen estables con la edad, se pensó que medían un factor general de inteligencia. Algunos aspectos que miden estos tests son muy personales, como la memoria a corto plazo o la habilidad para ver patrones. Pero otros están muy influenciados por la cultura, como el conocimiento general o el vocabulario. Y es que no podemos entender la inteligencia humana sin su contexto cultural y ambiental. Imagina a un broker de éxito en Wall Street y a un cazador-recolector del desierto del Kalahari. Ambos son ejemplos de personas increíblemente inteligentes y adaptadas a su entorno. Pero si intercambiaran sus vidas, el resultado sería un desastre. Como nos mostró la película, los dioses deben estar locos. Las habilidades que los hacen inteligentes en su mundo tienen poco sentido fuera de él. ¿Y qué pasa en el resto del reino animal? Hay muchos organismos con habilidades cognitivas asombrosas. Pensemos en los simios, los delfines, los elefantes, las hienas, los cuervos o los loros. Todos ellos tienen cerebros muy desarrollados y vidas sociales muy complejas. Entre los invertebrados, los pulpos son especialmente sorprendentes, y también algunos insectos como las hormigas, donde tenemos que diferenciar entre la inteligencia individual y la colectiva. El cerebro de una hormiga tiene unas 250.000 neuronas, una cifra diminuta comparada con los 100.000 millones de nuestro cerebro. Pero sus colonias muestran comportamientos increíblemente elaborados. Desarrollaron la agricultura con sus jardines de hongos subterráneos y la ganadería, pastoreando pulgones, millones de años antes que los humanos. Las especies de hormigas guerreras incluso utilizan tácticas de combate y estrategias tan complejas como las de nuestros ejércitos. De hecho, al estudiar sus movimientos, se han desarrollado algoritmos matemáticos para optimizar estrategias en el campo de batalla. Esto nos hace preguntarnos si de la suma de comportamientos individuales de las hormigas, que actúan casi como robots respondiendo a señales químicas y sociales, emerge una inteligencia colectiva superior. En el caso de los humanos, a diferencia de los insectos, hay que añadir el componente de la maduración. Integramos conocimientos y experiencias que condicionan nuestro aprendizaje. Como decía la escritora
Marie von Ebner-Eschenbach, en la juventud aprendemos, en la madurez comprendemos. Y esto es algo que también podemos aplicar a simios, delfines y elefantes. Una de las pistas que más han seguido los científicos es el tamaño del cerebro, pero no se trata del tamaño absoluto, sino de su relación con el tamaño del cuerpo. El neurocientífico Harry Garrison fue pionero en esto en los años 70. Comparó la masa corporal y la masa cerebral de muchísimos vertebrados y estableció una fórmula para saber qué tamaño de cerebro le tocaría a un animal según su peso. A partir de ahí, calculó lo que se conoce como el coeficiente de encefalización. Es simplemente la división entre el tamaño real del cerebro de una especie y el tamaño que se esperaría que tuviera. Si miramos a los mamíferos, vemos algo interesante. Los primates, nuestro orden, tienden a tener cerebros más grandes de lo esperado para su tamaño corporal. Lo mismo ocurre con los cetáceos con dientes, como los delfines. En cambio, las grandes ballenas que filtran su comida, como la ballena azul, tienen cerebros comparativamente pequeños. Su coeficiente es de solo 0,08. Su cerebro es solo el 8% de lo que se esperaría para un animal de su tamaño. Y nosotros, los Homo sapiens, ¿dónde quedamos? Pues tenemos la encefalización más alta de todos los mamíferos. Nuestro cerebro es 6,4 veces más grande de lo que se esperaría para nuestro tamaño. Nos siguen la falsa orca y el delfín gris de río. Curiosamente, nuestros parientes vivos más cercanos, como los chimpancés o los gorilas, no tienen los coeficientes más altos entre los primates. Ese puesto es para dos monos americanos, el capuchino de frente blanca y el mono ardilla. Entonces, ¿es solo una cuestión de tener un cerebro grande? No exactamente. El cerebro humano, aunque es una versión a mayor escala del de otros primates, tiene una densidad de neuronas muchísimo mayor. Tenemos 7,5 veces más neuronas por gramo de tejido cerebral que un roedor y 12,5 veces más en el córtex prefrontal, que es donde se localizan las funciones cognitivas superiores como el razonamiento o la planificación. En resumen, tenemos un cerebro con 100.000 millones de neuronas densamente empaquetadas, 1 billón de células de soporte y 1.000 billones de conexiones. Esta increíble arquitectura cerebral es la que explica por qué somos la especie más inteligente del planeta, y esto, lejos de ser un motivo de orgullo sin más, debería imponernos una enorme responsabilidad. Deberíamos ser mucho más racionales en cómo gestionamos los recursos naturales y la biodiversidad de nuestro hogar. Y en eso, al menos hasta ahora, parece que no hemos sido lo suficientemente listos. Te agradezco mucho la atención y espero que sigas apoyando el canal. Hasta la próxima.